Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Humana. Ajá. ¿Qué es eso? Bueno, la mayoría nos pueden conocer que trabajamos con niños, ¿no? Somos el terapeuta de lenguaje o terapeuta de aprendizaje. Yo me fui formando en el manejo de trastornos de lenguaje, lo que son las afasias, las disartrias, disfonías, y me especialicé en problemas de deglución. Entonces, para mí es un gusto poder venir aquí a compartir con ustedes el trabajo que se está realizando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en cuanto al manejo de las disfagias. La siguiente, por favor. Póngase al centro porque es un video, por favor. Primero que nada, quiero mostrarles porque... bueno, otra vez. Espérenme un segundito. Ajá. Vamos a ver una videofluoroscopía. ¿Qué sucede por dentro de nosotros cuando tenemos una deglución normal? ¿Sí? Realmente al deglutir no estamos conscientes de la cantidad de músculos, de órganos que se ponen en movimiento y que tienen que estar súper sincronizados para que el alimento vaya de la cavidad oral hasta el estómago. ¿Sí? Entonces todo esto sucede en milisegundos y si algo se altera hay una consecuencia. Y en el caso de la deglución, no es solamente que el paciente no coma, sino que el alimento puede irse a la vía respiratoria, los pulmones, neumonía y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces todo esto empieza desde la fase oral, otra vez, y detenemos. ¿Sí? Ajá. Entonces, tenemos dos vías, la vía digestiva, ajá, y la vía respiratoria. La vía respiratoria forma parte la cavidad nasal, la cavidad oral, la laringe, ajá, la parte superior de la laringe que va a tapar nuestra laringe para evitar que el alimento pase a las cuerdas vocales, a la tráquea y de ahí a los pulmones. ¿Sí? Y pegadita está la vía digestiva. Entonces, por eso, cuando algo funciona mal, existe el riesgo de que aspiremos. La que sigue. Ahora vamos a ver cómo se ve una persona con problemas de disfagia. ¿Sí? Desde que se introduce el alimento a la boca, o sea, es lento, ¿sí? Muy lento, se atora a nivel de valécula, base de la lengua, en la pared de la faringe, ¿sí? ¿Y qué vemos aquí? Ya hay residuos. Esos residuos, a la larga, van a ir hacia la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, los pacientes, ¿qué hacen? Bueno, unos mueven la cabeza hacia atrás, otros hacia enfrente, otros hacia un lado, otros hacia el otro, otros tosen, pero como estamos trabajando con problemas neurológicos, muchos de ellos tienen afectada la sensibilidad de la faringe o de la laringe, entonces no producen tos. Entonces el familiar está feliz porque el paciente está comiendo. Para la transmisión necesitamos que se quede aquí quieta. Ok. El paciente está feliz porque el familiar está feliz porque el paciente está comiendo todo. Y entonces si le dan y le dan y le dan y entonces el paciente empieza con fiebre. Ajá, fíjense nada más la cantidad de alimento. Y este paciente, ¿creen que tenga reflejo de tos? Ni cuenta se ha dado. ¿Sí? Y entonces son los típicos que se quedan hospitalizados y desarrollan neumonía. La siguiente, por favor. Bueno, hay distintas clasificaciones de disfagia. Ajá. Este es el origen. Ajá. La disfagia orgánica es aquella que podemos encontrar, por ejemplo, en niños con labio paladar hendido, en adultos con secuelas de algún cáncer de lengua, cáncer de paladar, cáncer de mandíbula, mandibulectomizados, palatectomizados, glosectomizados, que por cuestión de falta de un pedacito de un órgano, el proceso de deglución se altera. ¿Sí? Hay disfagia funcional por trastornos conversivos, psiquiátricos.
La presbifagia que se da en los adultos mayores es únicamente un enlentecimiento en el proceso normal de la deglución, y hay que ponerse muy buzos porque hay muchos ancianitos, por ejemplo, de Alzheimer, de problemas demenciales, desarrollan disfagia y nadie se da cuenta. Entonces, muchos fallecen de neumonías que pudieron haberse evitado con un tratamiento bien manejado, ¿sí? La disfagia neurogénica, que es donde yo me voy a enfocar un poquito, que es debida a eventos cerebrales, tumores, enfermedades neurodegenerativas, infecciosas o traumatismos craneoencefálicos. Y medicamentosa, ¿sí? Medicamentos como la atropina, risperidona, alonzapina, ropidol, psicotrópicos, que la mayoría de ellos pueden tener como consecuencia un trastorno de disfagia, y tenemos que saber que existe ese efecto colateral para platicar con el médico y ver si es posible o modificar dosis o proporcionar otra alternativa, ¿no? La siguiente. Bueno, la disfagia neurogénica es debida a alguna alteración en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, los nervios. El sistema nervioso central puede ser a nivel de cualquiera de los lóbulos del cerebro, tallo o cerebelo, ¿sí? Y en el sistema nervioso periférico, cualquier alteración muscular, de los nervios, perdón. La siguiente. Las causas. El evento cerebrovascular oscila del 18 al 81% de los pacientes que tienen evento cerebrovascular pueden desarrollar disfagia. Del 43 al 52% de estos desarrollan aspiración. De ese porcentaje que desarrollan aspiración, el 42% desarrolla neumonía, ¿sí? Y de los que desarrollan neumonía, del 5 al 10%, la neumonía es el término, la fase final de su vida, ¿no? Llegan a la muerte. En traumatismos craneoencefálicos presentan disfagia del 25 al 42%. En tumores cerebrales también, nada más que ahí es muy difícil el porcentaje porque depende si están a nivel frontal, subcortical. La siguiente, por favor. La siguiente. Enfermedades progresivas del sistema nervioso central, como la esclerosis lateral amiotrófica. El 90% de estos pacientes presentan disfagia. Principalmente si es disfagia ELA vulvar. Ese seguro van a tener graves problemas de deglución. En el Parkinson, del 50 al 63% van a desarrollar trastornos de disfagia. ¿Puedo avanzar con retrasa y con esta punta? Ok. Acá está. Okay. Y en los trastornos demenciales, del 63 al 90% van a desarrollarla. El síndrome de Guillain-Barré, distrofia orofaringea, miastenia gravis, esclerosis múltiple y Huntington son enfermedades que hay que estar muy al pendiente de estar cuestionando a los pacientes si tienen alguna dificultad para comer. Muchos de ellos lo niegan, ¿sí? O los familiares también lo niegan. Entonces ahí es donde nosotros como profesionistas tenemos que rascar, ¿no? Saber si están tosiendo, si no están tosiendo, si ha disminuido la cantidad de los alimentos que están ingiriendo, si están rechazando ciertos alimentos. Eso es muy importante, estar al pendiente. Los síntomas. Bueno, la tos. La tos se puede presentar antes del trago, durante el trago o después del trago, inclusive hasta 3 minutos después. Son pacientes que pueden pasar muy bien y de repente de la nada o están viendo la tele o están durmiendo sin haber tomado nada y su propia saliva los ahoga y les provoca tos, ¿sí? Esos son síntomas. O en el momento en que están tomando el trago, como no pueden mover bien la lengua, se les va y no se ha desatado el reflejo de deglución, entonces entra directito a pulmones. Otro síntoma, bueno, es el atragantamiento, que es el obvio. La sensación de tener algo pegado en la garganta, eso es típico de una alteración esofágica.
Dolor al tragar, se llama odinofagia, ¿sí? Y es algo que es insoportable para muchos pacientes. O simplemente el no querer comer nada o rechazar cierto tipo de alimentos, ¿sí? En muchos pacientes, la gran mayoría, el rechazo es hacia los líquidos. Aquí es algo muy importante, porque en hospitalización muchas veces lo primero que les dan a los pacientes es el agua, y el agua los ahoga pero de volada. ¿Sí? Ahorita en otra diapositiva les voy a decir por qué. Bueno, el que un paciente tenga infecciones respiratorias constantes, eso es un foco de atención para nosotros, decir, a ver, por aquí puede que ya esté teniendo problemas de disfagia. ¿Sí? La desnutrición, la baja de peso, de forma incontrolada, el que el paciente presente residuos en la cavidad oral, o deshidratación, y vamos a ver qué otro síntoma podrían observar aquí. ¿Podría ponerle, por favor? Hasta ahí. ¿Qué pudieron ver? Ajá. Hizo muchos intentos para tratar de tragar. Usaba muchas posturas que le facilitaran el trago. Ajá. Hay tensión a nivel clavicular, ¿sí? Y esta chica al principio decía que no tenía problemas de deglución, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Ok, hasta ahí. La siguiente diapositiva. Ok, ya. Ok, a ver ahora, ¿qué otro síntoma pueden observar aquí? ¿Ahí vieron algo? ¿No? Exacto, regurgitación nasal. Escuchen. Okay. Un poco el audio no se escucha, pero en general no. ¿Cómo está la voz de este muchacho? Ajá, ronquera. Disfonía. Esto me indica que hay parálisis de las cuerdas vocales, de una de las cuerdas vocales. Y entonces, la vía respiratoria, ¿cómo está? Está expuesta, porque una de las funciones de las cuerdas vocales es proteger la vía respiratoria, ¿sí? Y si hay un pedacito que está abierto, es un gran riesgo para que el alimento pase a la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, la disfonía es un síntoma que ustedes tienen que estar atentos también. Ajá. Y la salida de líquido por la nariz. Si bien es aparatosa y es molesta, esa es de las que menos me preocupa, porque ahí sale el alimento y no hay bronca. Malo es lo que entra a los pulmones, ¿sí? Ok, ahora los tipos de la disfagia, dependiendo de la ubicación, de la etapa de la deglución, ¿sí? Hay disfagia oral, ajá, la que tiene que ver los labios, la lengua, el velo del paladar, ¿sí? La disfagia orofaringea, que se desata desde la etapa oral, y la faringe. La faringe son una serie de 3 músculos muy fuertes que su función es contraerse lo más rápido posible para ir descendiendo el alimento. Si tenemos una afección a ese nivel, en vez de que la contracción sea rápida y fuerte, que vaya despegando el alimento, a veces funciona la mitad del músculo
y la otra mitad el alimento se queda pegado. Y entonces es cuando se nos queda pegado aquí y el paciente refiere dolor, dificultad o ahogo, porque si se fijan, las dos vías están muy juntas. Aquí está la vía, ¿qué vía creen que sea esta? Fíjense, estas son unas, vamos a decirles las cuerdas vocales, ¿sí? Y esta es la faringe. Entonces la vía respiratoria es esta y la vía digestiva es esta, están pegaditas, ¿sí? Cuando en la etapa oral nuestra lengua se mueve, fíjense que hay músculos de la lengua que se relacionan ¿con qué? Con la laringe. Entonces, si tenemos pacientes que no mueven bien la lengua, esta falta de movimiento va a alterar el movimiento de la laringe, ¿sí? Cuando nosotros elevamos y retraemos la lengua, hacemos que la laringe se haga hacia enfrente, hacia arriba, y la epiglotis tapa la vía respiratoria y entonces el alimento resbala hacia la vía digestiva. Cuando hay afección desde aquí, desde la etapa oral, se afecta también la etapa faríngea, ¿sí? Bueno, y la disfagia faríngea, disfagia esofágica. Hay pacientes, pocos, que tienen una disfagia pura, ¿sí? Casi todos tienen una disfagia combinada. La siguiente. Ahora, ¿qué características tenemos o podemos encontrar en la etapa oral? Bueno, que nuestro paciente por una paresia o por una parálisis facial tenga pobre cierre labial. Al tener pobre cierre labial, el alimento va a salir, se pierde la presión y hay incapacidad para manejar el bolo, ¿sí? Alteración en el tono de las mejillas, igual no nos ayuda a la fuerza a formar el bolo y a impulsarlo. Hay alteraciones en la movilidad lingual y alteraciones en la movilidad mandibular, ¿sí? En las disfusiones en la etapa faríngea es que existe una disminución o una abolición en el cierre velofaríngeo, que fue lo que vimos en el paciente anterior. El velo del paladar es una puertecita que se cierra, sube, y entonces cierra la cavidad nasal de la cavidad oral. Cuando hay alguna afección a este nivel, el velo del paladar queda hacia abajo y entonces el contenido de la cavidad oral sube a la nasal. Otra alteración es que el movimiento de la laringe, que es hacia enfrente y hacia arriba, que les comentaba que ayuda a que la epiglotis se cierre, pues se ve reducido. Y al estar reducido, la epiglotis queda abierta y el alimento entra. Hay una pobre inversión de la epiglotis y disminución en el cierre de la vía aérea. Entonces, nuestro alimento entra directo a la vía respiratoria. Y a esta altura, los músculos constrictores faringeos pueden estar sin moverse o moviéndose lentamente, ayudando a que el alimento se quede pegado en la faringe. Al nivel de la etapa esofágica, simplemente el esófago puede que no se mueva y entonces el alimento o el paciente refiere que se llena muy rápido. Dejan de comer, comen muy poquito y entonces se empiezan a desnutrir. Los grados de severidad de la afasia, tenemos el leve, que es únicamente una lentitud en el paso del bolo, alteración en la etapa oral, sin penetración a la vía laringea, una auscultación, escuchamos pulmones, auscultación cervical, sin ninguna alteración, pero toman los líquidos y los sólidos con cierto espesor y tienen dificultad nada más con los líquidos delgados, el té, el café, el agua. Es aquel paciente que toma todo, nada más le provoca tos ligera en los líquidos delgados. En la disfagia moderada hay lentitud en el paso del bolo, penetración laringea con riesgo de aspiración, ahí sí, ya hay que estar muy alertas. La auscultación presenta alteraciones, se escuchan sonidos a nivel pulmonar y el reflejo de deglución está atrasado o ausente, hay disminución en la elevación laringea, alteraciones fonatorias en la producción de la voz, sustancias espesas, atoles, papillas y licuados las manejan con cierta dificultad, las manejan bien, pero los sólidos con dificultad y los líquidos ni decirse.
Y en la severa son pacientes que no pueden tragar ni su saliva, ¿sí? Llegan al consultorio con bolsas, escupen su saliva porque los ahogan y tienen una aspiración importante. No manejan líquidos, no manejan sólidos y son los que candidatos a traqueotomía. Aquí es muy importante, les voy a decir los criterios que debemos de tener presentes que nos predisponen a un alto riesgo de disfagia. Pacientes con traqueotomía. Pacientes que no pueden mantener el tronco erguido, ni pueden mantener su cabeza derecha, ni permanecer mucho tiempo sentados, son pacientes con alto riesgo de desarrollar disfagia. La presencia de la tos antes, durante o después de los tragos, una cavidad oral desaseada, llena de secreciones, sobre todo de residuos de los intentos de alimento que se le dieron, infartos cerebrales a nivel del tallo, del bulbo, del cerebelo, alteraciones, enfermedad vascular bilateral, infecciones respiratorias continuas, constantes. Eso es una indicación muy clara de que algo está funcionando mal, a pesar de que el mismo paciente no lo refiera. Presencia de reflujo esofágico y de medicamentos psicotrópicos, y el tener más de 70 años de edad puede ser un criterio que predisponga a la disfagia. Atentos con esto. Los 7 predictores clínicos de riesgo de aspiración son los que ya dijimos: la disfonía, la disartria, el reflejo de arcada normal, la débil respuesta a la orden de toser, ¿sí? Nosotros llegamos y le decimos al paciente: a ver, trate de toser. Hay pacientes que no lo hacen. Sí, entonces eso ya me está indicando que no tiene esa capacidad y que está en alto riesgo de aspirar. La tos después de deglutir, cambio en la calidad de la voz después de deglutir y voz húmeda después de ingerir agua. Se me pasó decirles, al presentar 4 de estos síntomas nos indica que ya está en riesgo de aspiración. Entonces hay que estar muy abusados con él. Ahora, hay factores neurológicos que contribuyen a que nuestro paciente esté en riesgo de tener una alteración nutricional, ¿sí? Los déficits visoespaciales. Después de alguna cirugía o de algún evento cerebrovascular, llegan los pacientes pues viendo al cielo, la mirada perdida. El familiar, es que no quiere comer. Yo le digo, le insisto, pero no quiere comer, ¿sí? Y entonces no estamos considerando que este paciente puede tener una heminegligencia espacial, ¿sí? Para él ahorita o ella no existe el campo visual, no, el campo espacial derecho, ¿sí? Entonces, si yo como familiar o como terapeuta me pongo de su lado derecho, no me va a pelar. Tengo yo que tener conciencia de eso, ponerme de su lado izquierdo y hacer que su atención gire hacia donde está percibiendo, ¿sí? Entonces, estos déficits son muy importantes considerarlos. Parálisis o ataxia de las extremidades superiores. Si tenemos un paciente con atetosis o temblor, lógicamente le va a costar muchísimo trabajo llevar el alimento a su boca, a su cavidad oral. Entonces hay que implementar ciertos artefactos para controlar o el movimiento de su cabeza o el movimiento de sus manos que le faciliten el poder llevar el alimento a su cavidad oral. La apraxia y la agnosia. Volvemos a lo mismo, como secuela de la lesión, hay pacientes que se desprograma su capacidad para deglutir o inclusive para seguir órdenes sencillas como abra la boca, saque la lengua, ¿sí? Entonces, como están desprogramados a nivel neurológico esos procedimientos, hay que saber cómo se manejan las apraxias para facilitarle a él o a ella que logre llevar el alimento a la boca. Sabemos perfectamente que una apraxia es la incapacidad para realizar un movimiento voluntario, ¿sí?
Si yo llego con un paciente con apraxia y le digo abra la boca, pues él no la va a abrir, ¿sí? Si yo agarro y le doy una paleta, ¿qué hace usted con esto? Él va a chupar, ¿sí? Entonces yo tengo que valerme de eso. Para que ella o él vayan desde tomando la cuchara y haciendo el movimiento para ir rehabilitando esa apraxia. Agnosia, hay pacientes que no reconocen los objetos, ¿sí? Que esto es un señalador, digo, sí lo están viendo, no tienen ceguera, pero sus conexiones corticales quedaron afectadas y no pueden reconocer como para qué es. Como que, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces hay pacientes que tienen agnosia para los alimentos, ¿sí? Y entonces hay que trabajar desde eso, ¿sí? Y son alteraciones neurológicas que tenemos que tener presentes para que no le afecte la nutrición a nuestro paciente. Alteraciones cognitivas, problemas de atención, de concentración. Hay veces que están idos, son incapaces de prestar atención más de un segundo. Sí, entonces hay que trabajar esas raíces para ir incrementando los lapsos de atención y que el paciente logre mantener su atención en una actividad como es agarrar la cuchara y meterla a la boca. La taquifagia, sobre todo, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, en enfermedad de Huntington, hay pacientes que empiezan a comer y se quejan los familiares. Es que se llenó la boca de comida y todavía no la pasa y se está ahogando. Bueno, es producto de la enfermedad. O la bradifagia, el paciente que se queda con el bocado en la boca y puede quedarse ahí todo el día. Y entonces eso hay que explicarle al familiar que si se queda que tienen que estar ahí al pendiente, porque si se queda con el bocado en la boca va a aspirar o se puede asfixiar. Hay alteraciones sensitivas y o gustativas. Está muy, muy estudiado que hay pacientes que después de un evento cerebrovascular, lo dulce les sabe salado, lo salado les sabe picante, ya no perciben los sabores igual. Entonces, cuando están comiendo, pues no hay una correlación de lo que están comiendo como les está sabiendo. Entonces dejan de comer, ¿sí? O de percibir la sensación de lo frío y lo caliente. Son pacientes que llegan, se calientan su sopa y se la comen ardiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de secuelas neurológicas y bueno, la depresión. Les voy a presentar aquí una persona que quiero que se fijen qué es lo que está sucediendo con ella. ¿Me puede poner, por favor? Problema visoespacial. Ni ubican ni hacia dónde están sus ojos, ni su nariz, ni su boca. Es una paciente con apraxia también. Y en los pacientes apráxicos lo ideal es enseñarles nuevamente a que ellos tomen el alimento. Muchas veces lo que hace el familiar es dárselo, ¿sí? Y entonces está de forma pasiva. Y ¿Doy el trozo grande para qué? Por ejemplo, aquí. Que ella trate de cortarlo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Se nos cayó todo? Aquí, por ejemplo, empezamos con trozos grandes. ¿Por qué creen que empiezo con trozos grandes? Cualquiera le daría todo molido. ¿Por qué creen? ¿Para qué? ¿Qué estoy tratando de estimular ahí? La masticación, ¿sí? Ahorita digo, ella está tomando su alimento por sonda, no hay problema, pero necesita nuevamente recuperar esa sensibilidad, ¿sí? ¿Vieron cómo llevaba el alimento hacia los ojos? Ajá. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, complicaciones de la disfagia, la desnutrición y la deshidratación, las neumonías por aspiración. Se incrementa la estancia hospitalaria y con ello el costo del tratamiento. Y bueno, muchas veces la disfagia ocasiona el episodio final de la vida del paciente.
El tratamiento convencional, bueno, sabemos que es... es el tubo gástrico percutáneo enterostomal. Sin embargo, menos del 50% de los pacientes sobreviven más de un año. Más del 70% de los pacientes presenta complicaciones. Y el hecho de tenerle el tubo gástrico percutáneo enterostomal no evita que los pacientes aspiren y desarrollen neumonía. Inclusive aspiran la saliva. Del 20 al 30% desarrollan neumonía por aspiración y es frecuentemente el evento terminal, ¿sí? En la clínica hacemos una evaluación clínica, que hace la evaluación sensitivo-motora de los labios, lengua, mejilla, paladar, faringe. Vemos la elevación del hueso hyoides, la laringe, reflejo nauseoso, tusígeno, reflejo de deglución, la graduación de texturas, calidad de voz y calidad de articulación. Yo sería feliz si tuviéramos la videofluoroscopia. Sin embargo, ya tengo más de 20 años trabajando con esto y no lo tenemos y nos hemos enfocado en la clínica, ¿sí? Pura clínica. Y por fortuna con buenos resultados. Después de que se hace una evaluación, tenemos que hacer un diseño de programa terapéutico de manejo convencional. ¿Qué hacemos? Primero, se trabaja mucho la cuestión respiratoria, porque acuérdense que la deglución y la respiración van de la mano. Si mi paciente no coordina la respiración, va a tener problemas para deglutir. ¿Sí? Va a existir el riesgo de que aspire. Entonces, hacemos ejercicios de respiración, la enseñanza del trago supraglótico, el manejo de la cavidad oral, fortalecimiento y coordinación de labios, lengua, cierre del velo palatino, modificación de texturas, modificación del tamaño del bolo, casi todo lo trabajamos en vivito y a todo color. Casi no trituramos los alimentos, para que vayan masticando con mayor facilidad, ¿sí? Y se hacen modificaciones de cabeza. Les ayuda el flexionar la cabeza, aumenta el espacio valvular, aumenta el cierre de la laringe y entonces se le da al paciente un arma más de protección de la vía respiratoria o movimiento hacia atrás o lateral, dependiendo. Hay distintas estrategias y cada paciente utiliza distintas. No hay una norma, no hay una regla. Posteriormente, estamos utilizando ya desde hace 12 años la estimulación eléctrica neuromuscular. Esta ayuda a la elevación de la laringe, este movimiento que les decía que es muy importante para proteger la vía respiratoria. Ayuda a la elevación y a que los músculos de la faringe se contraigan con más fuerza. Hay una retroalimentación sensorial para el paciente y está, ¿cómo se llama? Aceptada por la Food and Drug Administration. Y tenemos que colocar estos electrodos en distintas posiciones. Normalmente se utiliza esta llega directamente a los músculos de la faringe, de la laringe. Si por ejemplo nuestro paciente tiene una parálisis cordal y tiene residuos a nivel de valécula, utilizamos esta otra posición. Si aparte tenemos problema a nivel de parálisis facial, utilizamos alguna de estas posiciones. Esto primero que nada le pedimos al paciente que se hace bien, evite maquillaje, evite cremas y se le pide que se rasure la zona del cuello y base de la barba, se limpia al paciente y se inicia la aplicación de la corriente eléctrica. Se colocan los electrodos, aquí es muy importante saber el grosor de la piel, si tienen mucha grasa, un cuello corto, hay que adherir perfectamente los electrodos para que no se quemen. Y se hacen ciertas, se hacen ciertas órdenes, vamos para acá, desde que el paciente empieza a tragar su propia saliva, aunado al manejo de protección de la vía respiratoria. ¿Sí? Se va con distintas texturas, entre ellas paletas, se hacen ejercicios de cierre glótico, de vocalización, se manejan cambios térmicos, principalmente con hielo, ¿sí? Y bueno, ejercicios de cierre glótico, se van manejando distintas texturas hasta
llegar al final con el agua y con las pastillas, ¿sí? En general, por ejemplo, esta paciente en 7 sesiones acudió 2 veces por semana, pesaba 40 kilos, llegó a recuperarse rápido, llegó a pesar 53 kilos. Ajá. De 6 sesiones, este paciente también de 49,700 llegó a pesar 55,200. Una paciente con enfermedad de Huntington, ellos en la etapa oral, por los mismos movimientos, todo el alimento que entra sale porque son incapaces de mantener la boca cerrada. Entonces se decidió colocar esta posición a nivel facial, logran el cierre y con otro tipo de estrategias de protección respiratoria logran mantener su alimentación con una mejor calidad. Y bueno, esto es lo que reporta, por ejemplo, la hija de este paciente, que se tarda hasta 2 horas en comer. Hay pacientes que hasta 4 horas comiendo, ¿sí? Frecuentemente me despierta porque se está ahogando con los restos de la cena que le quedaron en su boca. Él tiene una alteración a nivel vulvar. Solo toma unos sorbitos de agua porque se asfixia y lo mucho que toma es un vaso de agua durante todo el día. Entonces, deshidratación. No comen juntos porque siempre se ahoga, escupe y me hace un batidillo en la mesa que hasta el hambre se me quita, ¿sí? El paciente acudió a las sesiones y sigue acudiendo para mantenimiento, sobre todo el mantenimiento se da en pacientes que tienen enfermedades degenerativas, incurables, que en otras épocas pues era nada más la gastro y ya. Ahorita pueden acudir. Tengo pacientes ya yendo hasta con 20 años, ¿sí? Y van una vez al mes, una vez por semana, una vez cada 3 meses a fortalecer, porque ellos ya se llevan a su casa las estrategias que ellos pueden manejar, ¿sí? Y entonces la hija refiere, ahora ya come casi todo, nada más me pregunta que cuando comemos, bebe agua ya hasta 2 litros y se toma su cerveza. Ya con él, ya come en 30 o 40 minutos y hasta platicamos, ¿sí? Como conclusión, el manejo terapéutico convencional aunado a la estimulación eléctrica neuromuscular, bueno, prolonga la alimentación por la vía oral, previene o acelera el retiro del tubo gástrico percutáneo enterostomal, permite la ingestión segura de los alimentos, permite una amplia variedad en las texturas alimenticias, disminuye complicaciones, disminuye tiempo de ingestión. En un alto porcentaje de pacientes llegan a una deglución normal o casi normal. Y bueno, todo esto mejora la calidad de vida del paciente. Bueno, hasta aquí los dejo ya descansar. Ojalá que les haya gustado.